Pensemos en el año 1845. En Estados Unidos, un libro se convierte en la guía esencial para las mujeres, el Tratado sobre Economía Doméstica de Catherine Beecher. Pero ojo, esto no era un simple recetario o un manual de limpieza, era en realidad una ventana fascinante a las preocupaciones y a los sueños de la era victoriana. Vamos a meternos de lleno a descubrir cómo un libro sobre el hogar tenía la increíble ambición de salvar a una nación. Bueno, Catherine Beecher no se andaba con rodeos, ¿eh? Lanza esta advertencia de frente súper alarmante. No está hablando de un problemita, sino de una crisis total que, según ella, afectaba a 9 de cada 10 mujeres. O sea, sus vidas literalmente se estaban volviendo una carga. ¡Qué fuerte! Esta es entonces la pregunta de millón, la que mueve todo el libro. Y no se trata de una simple infelicidad personal. Para Beecher y para mucha gente de su tiempo, la salud y la capacidad de la mujer promedio era un tema de urgencia nacional. Así de importante. Bien, vamos a la raíz del asunto. ¿Cuál era el problema de fondo? Beecher lo diagnosticó como una crisis de salud generalizada, a gran escala. Su libro no era solo una colección de consejos, era una receta médica para curar a las mujeres de la nación, una por una. Y lo interesante es que Beecher no le echaba la culpa a las mujeres, para nada. Apuntaba al sistema. Identificó varias causas: una educación que ignoraba por completo el cuerpo, la falta de preparación para las tareas del hogar, una vida súper sedentaria, todo eso, sumado a un desconocimiento de las leyes de la salud y, claro, a la moda tan restrictiva de la época, creaba la tormenta perfecta. Y esto no era pura teoría, ¿eh? Beecher cuenta historias como esta para mostrar las consecuencias reales. Tratemos de imaginar la escena. Una chica joven, educada en literatura y poesía, pero totalmente perdida a la hora de manejar una casa, cuidar a un bebé o incluso su propia salud. Era básicamente una receta para el desastre. Y es aquí donde el argumento de Beecher da un salto y se vuelve gigante. Porque ya no se trata solo de la salud de las mujeres, se trata nada más y nada menos que del destino de todo el país. A ver, para Beecher, esta conexión era la base de todo. Ella creía que tanto la democracia como el cristianismo se basaban en la idea de sacrificarse por el bien común. ¿Y dónde se aprendía esa virtud? No en el gobierno, sino en casa. El hogar era, por lo tanto, la primera y más importante escuela de la democracia. Y para reforzar su punto, cita el famosísimo observador francés de Tocqueville. Era como decir: oigan, el mundo nos está mirando. El éxito de este gran experimento llamado Estados Unidos dependía del carácter de su gente, y ese carácter se formaba entre las 4 paredes de cada hogar. Así que el punto clave es este. Beecher le da un nuevo significado a la famosa esfera de la mujer. No era una jaula, era el cimiento. Una casa bien llevada, saludable y con valores no era solo un refugio privado, era la mismísima base sobre la que se construía una república estable y próspera. Pasemos ahora a la solución que propuso Beecher, que para su tiempo fue algo de verdad radical. Convertir el manejo del hogar en una ciencia, en una profesión. Cuando escuchamos economía doméstica hoy en día, quizás no nos dice mucho. Pero para Beecher no se trataba de barrer y cocinar. Era un campo de estudio súper complejo que necesitaba intelecto, preparación y disciplina. Era una profesión tan seria como ser médico o abogado. Así de claro. Y miren nomás la amplitud de este plan de estudios. Va desde entender el esqueleto humano hasta diseñar una casa, pasando por finanzas y jardinería. Beecher básicamente exigía que la mujer fuera una especie de ingeniera, doctora, contadora y CEO, todo en una sola persona. Claro, Beecher planteaba este ideal de orden y ciencia, pero la realidad de Estados Unidos en el siglo XIX era un caos. Era una sociedad que no paraba de moverse, con familias que cambiaban de estatus económico de un día para otro, y con cada vez menos ayuda doméstica. Su sistema estaba diseñado justamente para poner orden en medio de todo ese alboroto. Bueno, ya vimos las grandes ideas, pero ¿cómo se aplicaba todo esto en el día a día? Vamos a lo práctico, empezando por la máquina más importante de todas, el cuerpo humano. La premisa de Beecher era muy simple. Para cuidar bien algo, primero hay que entender cómo funciona. Ella creía que las mujeres debían volverse expertas en la mecánica del cuerpo para poder darle el mantenimiento correcto. Por eso mismo, su libro incluye lecciones básicas de anatomía. Describe el esqueleto como el armazón del cuerpo. Entender, por ejemplo, que la columna está hecha de muchas piececitas, las vértebras, ayudaba a explicar por qué la postura y el ejercicio eran tan cruciales para la salud. Y aquí llegamos a una de sus más grandes batallas,
la guerra contra los corsés y la vestimenta ajustada. Butcher decía que estas prendas distorsionaban la creación perfecta de la naturaleza, causando desviaciones de columna, mala postura y un montón de problemas de salud. Su enfoque científico llegaba a todo, hasta a la digestión. Para eso, propuso una regla súper precisa y con horarios. No se trataba de comer cuando a uno le daba hambre, no. Había que seguir un horario estricto de 5 horas entre comidas para que la máquina digestiva pudiera trabajar y descansar como debía. Y su opinión sobre las bebidas más populares era tajante. El agua era la única bebida realmente saludable. Punto. El té y el café para ella eran estimulantes innecesarios y los culpaba directamente de la debilidad nerviosa que, según decía, afectaba a tantas mujeres en esa época. Después de todos estos detalles sobre huesos, digestión y limpieza, Beecher finalmente revela el propósito más grande, la visión moral y espiritual que une todas las piezas. Wow, esto no se trataba de tener la casa limpia o los hijos sanos y ya. Beecher elevó el rol de la mujer a una misión casi divina. Cada mujer, desde su casa, era una pieza clave en el proyecto más grande de la historia de la humanidad. Esta es su gran metáfora. El trabajo de cada mujer en su hogar era como pulir una piedra para construir un templo universal de virtud y progreso. Desde la tarea más humilde, todas estaban contribuyendo a una estructura magnífica que llegaría hasta el cielo. ¡Qué visión! Y justo cuando la visión parece demasiado elevada, demasiado abstracta, el libro nos trae de golpe a la tierra con una definición de su glosario, un palo de mush. Esto es genial, porque nos dice algo clave. Ese templo glorioso se construye con las herramientas más sencillas. La filosofía de Beecher se basa en la importancia sagrada de las tareas prácticas, las del día a día. Y así, el libro de Beecher nos deja con una pregunta que todavía resuena hoy. Su idea de la mujer como una profesional científica del hogar puede parecernos anticuada, es cierto, pero su énfasis en la salud, la educación y en la importancia del hogar para formar el carácter sigue siendo un tema de debate. Nos obliga a preguntarnos qué valoramos hoy y qué cosas hemos perdido o ganado en todo este tiempo.